aprendido. A ver, los animo. Que aprendan. Bueno, mis hermanos, para mí es un gusto, un placer y una bendición muy grande poder compartir con ustedes, el estar aprendiendo cada día más del Señor, porque cuando preparamos una clase, sabemos que los que más aprendemos, más nos confrontamos somos nosotros mismos, los maestros, y los que más nos sorprendemos, ¿no? Más en esta escuela. Eh, Hemos aprendido a conocer la vida de Jesús. Una escuela hermosísima, de hecho los felicito a todos por haber continuado con ella. Yo sé que no es la más fácil de todas, pero sí puedo decir que es una de las que más ha bendecido mi vida. Así que es un gusto muy grande hoy estar aquí con ustedes. Bueno, mis hermanos, durante todo este tiempo hemos estado aprendiendo sobre todas las facetas de Jesús en esta escuela. En los tres cuadros, en los tres evangelios, en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, veíamos, por ejemplo, cómo el Mateo conocíamos la faceta del Señor como el Mesías y como el Rey. Y el Marcos lo conocíamos o veíamos la faceta del Señor como el siervo. Lucas vemos aquí ya, nos muestra al Señor como el Hijo del Hombre, donde se destacan temas como el perdón, la ternura, enfocado mucho hacia los niños y hacia las mujeres. Yo sé que ustedes recuerdan todo esto, pero de todas formas es como un abrebocas. Y ya Juan lo vemos como que es el cuadro, que es uno de los evangelios, pero cuádruple. Vemos al Señor como el verbo, vemos aquí su deidad, vemos aquí la sujeción del Hijo del Padre. Pero el tema que hoy tenemos nosotros vamos a hablar hoy sobre los milagros de Jesús. Yo creo que todos tenemos conocimiento a lo largo, los estudiosos de la Biblia, hemos podido leer muchos de esos milagros y seguramente recordamos muchos de ellos. Pero antes de empezar, mis hermanos, quiero recordarles algo, y es que esos milagros de Jesús no venían a alterar el orden de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza. Eso, sobre todo aquellos milagros de sanidad, lo que venían era a restaurar algo que ya no funcionaba, algo que se había dañado por efecto del pecado. No era la voluntad del Padre que hubiesen enfermos, ¿verdad? Pero la enfermedad es producto de ¿qué? Todos lo sabemos, la enfermedad es producto del pecado. Entonces, todos estos milagros que el Señor Jesucristo hacía, estaban era restaurando aquella naturaleza que de pronto se había dañado. Entonces, no sé si Ana María me puede, vamos a mirar las filminas, si Ana María me puede decir si se están viendo en este momento. Ana María, ¿me confirmas? Ana María. Sí, señora, Ana sí, María. ahí se ve bien. Qué pena es mientras el micrófono se activa. Bueno, ok. Entonces, para empezar, vamos a ver primero que todo la definición de milagro. Yo estudiaba parte del material que nos daba, buscaba un poquito también qué definición nos podía dar otros materiales, y vemos que definición de milagro es un suceso extraordinario y maravilloso en la esfera material y visible, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, y oigan bien, que se atribuye a la intervención divina. Esto quiere decir, el milagro es un evento sobrenatural. El milagro está por encima de la visión y de la experiencia natural del hombre. Es algo importante que ustedes lo sepan, algo visible, material, se puede visualizar, pero no se puede explicar. Por eso muchas veces ustedes si se han enterado de esos milagros creativos que hace el Señor en órganos de las personas, hay médicos que dicen, pero ¿cómo así? Esto no tiene ninguna explicación. Esos son esos milagros creativos que hace el Señor, que la mente humana no le puede dar una explicación, y científicamente no pueden
darle una explicación. Pero aquí tenemos que tener algo en cuenta y es, si miramos aquí la segunda parte, dice, una experiencia subjetiva y espiritual puede convertirse en algo sobrenatural y puede constituirse en una obra de Dios sobre la vida de las personas. Pero eso no quiere decir que necesariamente se clasifique como un milagro, ¿no? Puede ser una señal para un futuro milagro, pero todas esas obras no pueden clasificarse dentro de milagros, ya que cuando hablamos de milagros se dice que eso se aprecia por la evidencia de los sentidos, o sea, nosotros podemos verlo, ¿no? Es evidente, es palpable. Entonces, muchas veces hay sucesos en nuestra vida. Por decir algo, yo estoy orando por la consecución de un empleo, paso mi hoja de vida y me llaman, por dar un ejemplo. Entonces, aquí no podemos decir, es un milagro. No, es una obra del Señor. Sabemos que está la intervención del Señor, ¿no? Que Él está obrando en beneficio nuestro. Pero milagro sería más bien si a mí me llaman sin yo haber mandado mi hoja de vida, sin que en esa empresa se hubiesen enterado que yo estaba aplicando. Ahí sí sería un milagro, ¿no? Pues más o menos es una definición. Bueno, y otra cosa bien importante del milagro es que este siempre se vislumbra con un propósito moral o espiritual que trasluce el suceso físico. O sea, se vislumbra, se ve un propósito moral, siempre, o espiritual, hermanos, siempre los milagros tienen un propósito, ¿no? Entonces, por eso muchas veces también nosotros tendemos a confundirnos en la manera como estamos pidiéndole al Señor, ¿no? Muchas veces, Señor, queremos que cambies a mi esposo, porque es que si él cambia seguramente nuestra relación va a ser mejor, pero no pedimos por lo que de verdad le interesa al Señor, y el Señor, te clamo por la salvación de mi esposo. Entonces tenemos que entender muy bien que en los milagros siempre hay un propósito moral o espiritual. Eso no quiere decir de todas formas que ese milagro, a pesar de que hay ese propósito, obviamente divino, bueno, de parte de nuestro Señor, dice, no deja de ser milagro aún si este se efectúa por una potencia satánica. O sea, ¿eso qué quiere decir? El diablo también puede hacer milagros. De hecho, el diablo es especialista en imitar los milagros, ¿no? Y es ahí entonces, mis hermanos, donde surge la necesidad del discernimiento. El Mateo 24:24 dice, Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera, oigan mis hermanos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que estas personas, aún los escogidos, aún aquellas personas que ya conocen de Cristo, mis hermanos, pueden estar susceptibles, expuestos a ser engañados por esos falsos milagros, ¿no? Y lo vemos, mis hermanos, muy comúnmente en esas sectas, ¿no? Aquellas sectas de pare de sufrir, aquellas sectas que se dedican sobre todo a enfocadas a la ejecución de los milagros, trayendo muchas personas, muchos seguidores, pero que sabemos que eso no viene de Dios, ¿no? Bueno, ok. Como el libro es tan extenso, mis hermanos, escogimos solamente algunos temas para que nos pueda alcanzar el tiempo. Uno de los temas son sobre maravillas, prodigios y señales. Aquí vemos en la gráfica dos ejemplos que ya vamos a estudiarlos un poquito mejor, pero respecto a maravillas, prodigios y señales, mis hermanos, buscando la
definición de cada uno de ellos, que es importante que sepamos, ¿no? Como un milagro está compuesto, tiene por ciertos elementos para que sea milagro. Entonces, uno de ellos es terata. ¿Qué es terata? Bueno, terata se refiere al asombro y sorpresa que genera el milagro en quien nos presencia. Entonces, bueno, ya miramos más adelante. Dice que en terata, el término terata, se aplica en la medida que la primera finalidad del milagro, oigan bien hermanos, la primera finalidad del milagro es llamar la atención a personas que de otra forma no saldrían de su condición y de sus intereses egoístas de la vida, ¿no? O sea, eso quiere decir, esos milagros causan como un shock, un impacto, ¿no? Para que la persona pueda como despertarse, para que la persona pueda salir de ese estado en que se encuentra. Entonces, ese término terata se aplica en esa medida que crea asombro, ¿no? Es lo mismo que prodigio, sirve para causar asombro y estupor en el observador. Luego vamos a otro término que es el dynameis, equivalente a poderes o manifestaciones de poder. O sea, aquí ya vemos lo que es el milagro como tal, ¿no? Mis hermanos, el poder, la fuerza, el poder de ese milagro. Y seguimos con este término que se llama semeia. Ese equivale a señales y nos lleva a considerar el significado de la obra. O sea, las señales, mis hermanos, nos sirven para indicar algo, ¿cierto? Para puntualizar algo. Nos lleva a interpretar, a considerar el significado de esa obra, el significado de ese milagro. Ana María, si me confirmas, porque es que no estoy viendo bien la cámara, si se está escuchando bien, por favor, porque es que no Sí, estoy señora, viendo en vamos ese... bien, tranquila, en la diapositiva correcta, le estamos escuchando bien. Yo le escucho muy bien. Perfecto, ok. Sí, estamos escuchando bien, hermana. Bueno, Gracias. bueno, muchas gracias. Bueno, también en Marcos 6:51, mis hermanos, podemos ver ese asombro que eso se generó cuando los discípulos quedaron perplejos, ¿no? Después de que Jesús hubiese andado sobre las aguas. Bueno, de hecho, yo pienso que todos los milagros producían eso, obviamente, producen eso, ¿no? Ese asombro, pero ahí podemos como evidenciarlo. Y en Marcos 7:37, hermanos, podemos ver el dinameis, cuando Jesús sana al sordomudo y se reconoció el poder benéfico del milagro, cuando se afirma, bien lo ha hecho todo. Y el apóstol Juan se limita a este término, también se medía como señales, ya que cada obra de gracia y poder revela un rasgo más del verbo encarnado y de su obra redentora. Nosotros veíamos que los judíos muchas veces estaban pidiendo señales, ¿no? De hecho, todo el tiempo estaban pidiendo señales, señales, señales. Pero ¿qué pasaba con ellos, mis hermanos? Ellos no entendían el verdadero significado de esa obra o de esos milagros. Por ejemplo, cuando Jesús habla de construir el templo en 3 días, ¿cómo lo interpretaron ellos? Ellos interpretaron pues cómo va a ser una obra de tal envergadura en 3 días y nos costó tantos años hacerlo. Ellos estaban mirándolo por otro lado, ¿no? Estaban enfocándolo por la parte material, por decirlo así. Jesús estaba hablando de otra cosa, ¿no? Jesús estaba hablando precisamente de su muerte y de su resurrección al tercer día. Para entenderlo un poquito mejor, mis hermanos, vamos a dar un caso, por ejemplo, acá vemos en la gráfica, no sé si ustedes la identifican, pero es la gráfica de Moisés, cuando se le apareció la zarza. Entonces, vemos que
estaba el primer elemento fue el asombro, el prodigio, el terata, ¿no? El asombro al ver, bueno, ¿por qué está esta zarza ardiendo? ¿Por qué no se consume? Eso lo vemos ahí en Éxodo, en el llamamiento de Moisés. Dice que se le apareció el ángel de Jehová en una zarza ardiendo y él miró y vio que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo, ¿no? Iré yo y veré qué es lo que está pasando. Entonces aquí tenemos esos tres elementos, hermanos. Terata, que se refiere entonces al asombro que le generaba a Moisés en ese momento, el ver esa zarza ardiendo. El milagro, el poder, viendo en el fuego que no se consumía, ¿no? Viendo que la zarza, a pesar del fuego, no se consumía. El poder de Dios reflejado en ese fuego que no se consumía. Y el semeya es la señal. ¿Por qué? ¿No? En ese momento, bueno, Moisés va y se pregunta, se asombra y se pregunta, ve el poder ahí manifestado de una forma muy evidente del Señor y se pregunta, bueno, ¿por qué? Ahí de pronto podemos ver esos tres elementos. Y si nosotros vamos también a esta gráfica que es cuando el Señor Jesucristo estuvo andando se le apareció a los discípulos andando sobre las aguas, pues imagínense, hermanos, el asombro que pudo causar, ¿no? El hecho de estar andando sobre las aguas. Ahí también vemos esos tres elementos, ¿no? El elemento del asombro que esto generó en sus discípulos, el poder manifestado en el que él pudiera estar caminando sobre las aguas y el propósito que el Señor Jesucristo, ¿no? De mostrarle a sus discípulos que él era el Hijo de Dios, que él era el Dios poderoso, el hacedor de milagros. Entonces, tenemos en cuenta, mis hermanos, que esas tres definiciones, que todas están relacionadas entre ellas, que son los milagros, los prodigios y las señales, y que en cierta forma también lo vemos también en los términos que nos arroja el Antiguo Testamento, que es el terata, dinameis y semeia. Bueno, mis hermanos, ahora miremos un poquito lo que son los milagros como pruebas mesiánicas. Yo les decía, hermanos, que iniciando cuando el Señor estaba en su ministerio, todo el tiempo, ¿cuáles eran las expectativas de la gente, de sus seguidores incluso? La gente estaba esperando una persona un líder revolucionario, por llamarlo así, mis hermanos, que viniera y lo sacara de esa tiranía de los romanos, ¿no? Que seguramente se alzara en armas y organizara un ejército y los dirigiera en ese sentido. Pero obviamente ese no era el propósito del Señor. Entonces, vemos también que él, por ese motivo, no empezó declarándose inmediatamente como el Mesías, o públicamente, por llamarlo así. Vemos que solamente lo hizo en 2 oportunidades, que fue cuando le preguntó a Pedro que quién era, y a la mujer samaritana. Pero todo el tiempo, mis hermanos, él sí estaba de una forma, ¿cómo lo podemos llamar? No tan como más subliminal, por llamarlo así. Estaba siempre evidenciando que él era obviamente el Mesías, ¿no? Él esperaba, mis hermanos, que los humildes de corazón, a los cuales él estaba llamando, entendieran el lenguaje de las obras que evidenciaban claramente que él era ese ungido, ¿no? Que evidenciaban la llegada de ese ungido. Pero lo que el Señor esperaba era eso, que estos humildes de corazón pudieran entenderlo, pudieran interpretar el mensaje, pudieran interpretar el lenguaje que él hacía incluso a través de sus milagros, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Marcos 2, del 1 al 12, cuando Jesús se muestra como enviado de Dios, como prueba de su autoridad divina. Él aquí no está diciendo en ese momento específicamente es que yo soy Dios o yo soy el Mesías, yo soy el ungido, pero ¿qué estaba haciendo él?
Él dijo que perdonaba los pecados del paralítico, ¿cierto? De esta manera estaba entonces mostrando su autoridad y su deidad también, la autoridad que tenía para perdonar pecados. Entonces lo vemos en todos los milagros que el Señor hacía, podemos mirar que eran pruebas mesiánicas, pero que de pronto no las decía él claramente, sino que iban con ese mensaje, el mensaje iba con el milagro que él estaba realizando. Bueno, la gloria del verbo reflejada en los milagros. Bueno, mis hermanos, en este concepto se debe recalcar la importancia de los milagros como señales que dan a conocer tanto al Hijo como al Padre. Ahí tenemos a Juan 14, 7, 9, que nos lo evidencia. A ver, hermanos, si bien Dios descubre en todas sus obras que es Dios, como por ejemplo la misma creación, si nosotros vemos el solo hecho de ver el sol en su lugar, de ver su creación, de ver la misma creación, los animales, toda esa perfección, ahí podemos ver de todas formas la evidencia, ¿no? La gloria de Dios. Pero son los milagros, mis hermanos, también los que hacen que esta revelación, que esta gloria del verbo se manifieste poderosamente a través de estos milagros, mis hermanos, antes, ahora, podemos evidenciar todavía más lo que es la gloria del verbo, lo que es el poder del Señor, lo que es la esencia del Señor. Por ejemplo, cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba muerto, dice en Juan 11:4, él dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Vemos aquí que él sabía muy bien que así Lázaro muriera. De hecho, por eso de pronto demoró un poco más en llegar. Él sabía que aún si Lázaro muriera, él tenía primero el poder para resucitarlo. Pero aparte de que tenía el poder para resucitarlo, como él dice ahí en ese versículo, a través de este milagro se le estaba atribuyendo todo a Dios, ¿no? Se le estaba dando la gloria a Dios a través de este milagro, mis hermanos, bueno, y de todos, ¿no? Vemos como Nicodemo también le dice en Juan 3:2, le dice, bueno, maestro, sabemos que eres un maestro, y sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Eso nos dice, hermanos, entonces que estos milagros nos ayudan a evidenciar todavía más lo que es la gloria de Dios. Bueno, hermanos, si el milagro es de Dios, su naturaleza es buena. Eso sí, es obvio, es lógico, nosotros conocedores de la palabra lo sabemos. Un versículo que todos lo conocemos, no lo sabemos incluso de memoria, que dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, si el árbol es bueno, pues obviamente da buenos frutos. Pero si el árbol es malo, obviamente va a dar malos frutos. Eso lo especificamos todavía más en Mateo 12:33, ¿no? Entonces, si ese milagro es de naturaleza divina, los resultados, mis hermanos, el propósito, la esencia, absolutamente todo lo de este milagro tiene que ser bueno. En la liberación del endemoniado, si ustedes lo recuerdan, los fariseos querían atribuir el milagro a una fuerza satánica. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús les da una respuesta lógica. Les dice, bueno, ¿cómo, si es Satanás, cómo va a venir Satanás a pelear contra él mismo? Si todo reino dividido, pues ¿qué pasa con él, no?
Entonces, eso era es una respuesta lógica. Dice, aclarando que si Satanás lucha contra él mismo, pues destruiría su propio reino. Pero la naturaleza de los milagros de Jesucristo la vemos reflejada, mis hermanos, en el fruto de las personas. En el fruto de esas personas en el cual el Señor Jesucristo operó esos milagros. En cada uno de ellos, ¿cuál fue el fruto de esas personas? Seguramente muchas de ellas, hermanos, empezaron a darle la gloria al Señor. Muchas de esas personas empezaron a compartir del Evangelio. Había una esencia, ¿no?, divina en ello. En este caso, en el caso de este hombre endemoniado, quedaba libre de la opresión satánica, ¿no? Ya este hombre tenía de pronto la capacidad para vivir una vida normal, para servirle a Dios. El Señor estaba, como dijimos en un principio, estaba restaurando algo que se había dañado, ¿no? Ese era el propósito, y por consiguiente esa va a ser también la consecuencia de este milagro. Algo, hermanos, es que el milagro ilustra perfectamente el sentido redentor, hermanos. El sentido redentor, o sea, el propósito también que tiene el Señor, lo que yo les decía al principio, de la salvación, ¿no?, de las personas. El propósito con el que Él vino, ¿no?, es nuestro, que no debemos olvidar que es nuestro Redentor. Es el triunfo sobre el diablo. Dice que es el triunfo del hombre el triunfo del hombre más fuerte sobre el diablo, ¿no? Vino a vencer a este hombre fuerte, porque era aún mucho más fuerte. Siempre había una naturaleza divina y un propósito divino en estos milagros. En Hechos 3 y 4, hermanos, donde vemos, por ejemplo, la curación de Pedro a este hombre cojo, ¿no? Ahí podemos mirar también su naturaleza, ahí podemos mirar también el resultado, la consecuencia. Pedro le devolvió la salud física, ¿no? Pero y al devolverle la salud física, ¿qué pasó? Le permitió a este cojo entrar al templo, dice que entró saltando y alabando a Dios, ¿no? Entonces, miremos la naturaleza, miremos el propósito, miremos los resultados, hermanos. Eso podemos decir que fue un buen fruto y que fue una sanidad con propósito. Porque es que algo que no podemos olvidar es eso, mis hermanos, cuáles son los propósitos del Señor a través de estos milagros. Bueno, obviamente, mis hermanos, si el milagro es de Dios, también el mensaje que lo acompaña ha de ser de Dios, obviamente. Es ahí, como les decía, mis hermanos, que tenemos que pedirle discernimiento al Señor, porque lo vemos aquí en Deuteronomios 13, 1, 5, como dice que vendrán muchos falsos profetas, ¿no? Entonces, ese mensaje, hermanos, ese milagro debe armonizar o concordar con la revelación total de Dios. Debe estar de acuerdo al propósito divino de Dios. Porque si no es eso así, mis hermanos, sería un milagro falso, como muchos que hizo Satanás y que continúa haciendo, ¿no? Dice que en Deuteronomios 13:1-5 nos enseña que algunas señales pueden ser falsas y si tienen como propósito alejar el pueblo de los caminos de Dios, se deduce que es una estratagema diabólica, un engaño. En este momento más que nunca el diablo está tratando de hacerlo, hermanos. El diablo tiene el poder, ya lo vamos a ver en los milagros engañosos. El diablo tiene el poder para hacer ese milagro con el fin de engañar. Si nosotros nos ponemos a mirar, hermanos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se presentó
ante el faraón, con la vara de Aarón dice que se convirtió la vara en culebra, que se convirtió el agua en sangre. Eso lo hizo, ese milagro lo hizo el Señor, que lo hizo pues a través de Moisés. Hermanos, pero si ustedes recuerdan, dice que el faraón llamó también a sus adivinos, a sus hechiceros, y que ellos también pudieron hacer lo mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el diablo tiene esa capacidad, hermanos, ese poder para materializar la energía, por llamarlo así, la materia. Entonces, ellos también podían hacerlo, que estaban tratando de desvirtuar, ¿no? Estaban tratando de desvirtuar lo que el Señor quería, el propósito del Señor. Estaban tratando de estaban confundiendo incluso al mismo faraón, ¿no? Entonces, tenemos que ver, mis hermanos, que muchos milagros son falsos, por eso tenemos que mirar muy bien cuál es el mensaje que los acompaña. Y ese debe ser en este momento como nuestra actitud, hermanos, de tener claro primero eso, que estamos expuestos a eso todo el tiempo. Yo creo que lo hemos estado viviendo y que lo que tenemos que hacer es, bueno, hermanos, ahondar más en las escrituras, porque las escrituras es la que nos va a revelar la verdad, eso lo sabemos. Pero aparte de eso, mis hermanos, mucho discernimiento, pedirle al Señor por ese discernimiento para que no vayamos a ser objeto de engaños, ¿no? Ahora vamos a milagros engañosos, pero antes, hermanos, quería mirar, por ejemplo, acá que dice que si el milagro es de Dios, el mensaje que lo acompaña de ser de Dios, quería también de pronto mirar un ejemplo claro que ustedes recuerdan en la Biblia, que es cuando el profeta Isaías se presentó en el monte Carmelo. Y si ustedes recuerdan, hermanos, habían 450 profetas de Baal, profetas falsos. En Primera de Reyes 18, 21, ¿no? Dice en esta parte, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, pues síganlo a él, le decía Isaías en ese momento al rey, al pueblo. Y él mismo propuso que hicieran entonces una prueba. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, esta parte de las escrituras, donde dijo, bueno, se van a reunir los profetas de Baal y van a hacer, vamos a tener un toro y vamos a pedir que caiga, y el primero que caiga fuego, ese es el Dios al cual vamos a adorar. Esa era como la prueba. Y entonces todos los profetas hicieron este ejercicio. ¿Y qué pasó? Con el toro de los profetas de Baal, pues no pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó con Isaías? Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Ahí es donde les digo, hermanos, el mensaje que lo acompaña ha de ser de Dios. Isaías oró de la siguiente manera: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Dice, respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. ¿Cuál era el mensaje que estaba diciendo Isaías a través de este evento, ¿no? Que las personas conocieran cuál era el verdadero Dios. Que estas personas se convirtieran además al corazón del Señor. Ahí vemos claramente entonces un propósito, cómo el mensaje de Isaías
el milagro de Isaías estaba acompañado del mensaje que era de Dios, ¿no? O sea, había una concordancia, una relación, y es lo que nosotros entonces tenemos que mirar, y así como eso vemos muchos ejemplos, mis hermanos, en la Biblia. Bueno, ya habíamos hablado de los milagros engañosos. Miremos un poquito el tema de la clasificación y naturaleza de los milagros. A mí me hubiera gustado mucho que todos participáramos, de hecho lo tenía como previsto que fuera así, pero les confieso que tengo un poquito de inconvenientes aquí también con mi cámara. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de esta clasificación y esta naturaleza de los milagros. Mis hermanos, cabe anotar que en la Biblia, aunque ya miraremos más adelante, se detallan 35 milagros, ¿no? Entonces, pero obviamente los milagros del Señor fueron muchísimos más. Bueno, miramos que dentro de las clasificaciones de los milagros, hermanos, está el primero como milagros en la esfera de la naturaleza. Manifestaciones del poder creador. Entonces, pensemos en un milagro que se aplique a este concepto, manifestaciones de poder creador. Podríamos mirar, por ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino, ¿no? Es un poder, es un milagro creativo, creativo. Manifestaciones, en el 2 tenemos manifestaciones del poder providencial, providencial, hermanos, aquí quedó mal eso, providencial. Bueno, ¿qué ejemplo podríamos colocar aquí? Por ejemplo, el hallazgo de la moneda en la boca del pez, ¿no? Entonces, aquí vemos su providencia, hermanos, al dar a conocer el control de Dios sobre todas sus criaturas. Otro milagro que se clasifica dentro de esto de la esfera de la naturaleza, vemos el control de las fuerzas naturales. Yo sé que ustedes recuerdan muchos de estos milagros, hermanos. Por mencionar uno entonces, cuando el Señor Jesucristo llegó y calmó los vientos, calmó el mar, ese poder que él tenía, que incluso los discípulos se asombraban y decían, pero ¿quién es este que hasta el viento lo escucha y le obedece, ¿no? Entonces ese control que él tiene sobre las fuerzas naturales, hermanos, sobre los mares, sobre el cielo, sobre todas las fuerzas naturales. Vemos el control y el dominio del Señor sobre estas fuerzas naturales. El control también que tiene el Señor sobre el mundo animal. Entonces, pensemos en algún ejemplo. Me hubiera encantado que Javi me hubiese apoyado un poquito, pero no sé si continúa ahí si continúa, Ana María, es que no estoy viendo la cámara. Javier continúa No, señora, Javi se salió hace rato. Okay. Bueno, ok. Bueno, pero entonces, cualquiera le puede colaborar. Okay. Vemos el control del mundo animal. A ver, algo que se nos venga a la cabeza. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando hizo hablar al asno? ¿Mm? Cuando hizo hablar a un asno. Pues es algo ilógico, ¿no? Algo que sale de contexto, pero bueno, ahí vemos el control que tiene el Señor. O cuando sobre sanó a la señora endemoniada, ¿no? Ese lo vemos aquí en Milagros sobre el mundo de los espíritus. En ese sobre la esfera, el primero sobre la esfera de la naturaleza. No sé, Ana María, si pudiéramos de pronto habilitar los micrófonos, si alguien tiene una pregunta y quiere un aporte, podemos ir haciéndola de una vez. Control del mundo vegetal. A ver, hermanos, piensen un momentico ustedes. Ejemplo sobre el mundo vegetal, un ejemplo sobre el mundo vegetal. ¿Qué control puede tener el Señor sobre el mundo vegetal? Cuando hizo provisión de maná. De maná.
Ok, hermanos, recuerden también cuando la higuera que no, que la secó porque no tenía frutos, este también es otro ejemplo, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando el Señor es esos milagros en la esfera de la naturaleza, cómo tiene el control y el dominio absoluto sobre cada elemento de la naturaleza, hermanos. Hablando de las fuerzas, de los aires, del viento, del sol, de la luna, de los animales, de toda su creación. Pero otra clasificación que vemos en los milagros está los milagros de la restauración del cuerpo. Entonces, defectos orgánicos. ¿Cuáles son esos defectos orgánicos? Pues los defectos físicos, ¿no? Entonces, pues son muchos los ejemplos que tenemos en la Biblia, como el Señor estuvo curando, ¿no? al cojo, a la persona que no podía caminar. Entonces, todos esos defectos orgánicos están dentro de esta clasificación de la restauración del cuerpo, de la impureza física, perdón, enfermedades funcionales. Entonces, estas enfermedades funcionales de origen nervioso, como cuáles, por ejemplo, una enfermedad de origen nervioso puede ser la epilepsia, ¿no? De la impureza física y religiosa. De la impureza física y religiosa, ¿recuerdan ustedes, hermanos, que la lepra en ese momento era considerado como algo impuro? Entonces, ahí pues tenemos como un ejemplo que aplica para este punto. Y de las enfermedades febriles, o sea, recuerda que en alguna oportunidad le pedían por la sanación, no sé si era de la hija, bueno, no recuerdo muy bien, pero que dice que él incluso sin estar ahí curó la fiebre de esta persona, que tenía mucha fiebre, y él curó la fiebre de esta persona. Bueno, y una tercera clasificación son milagros de poder sobre la muerte. ¿Cuántos ejemplos podemos ver nosotros ahí o cuántos milagros que de pronto nos acordemos? Ahora que hemos estado estudiando los evangelios, podemos ver, pues obviamente, el más diciente puede ser Lázaro, ¿no? Cuando él resucitó a Lázaro, después de llevar tanto tiempo ya, él llegó y lo resucitó. Pero en la Biblia podemos ver muchos otros casos de ese milagro del poder sobre la muerte, no solamente a través de Jesucristo, sino también a través de los apóstoles, de los discípulos. No sé si recuerdan ustedes el caso con Pablo, de este joven que dicen que estaba poniéndole atención al mensaje y a las predicaciones de Pablo, pero en un momento el sueño lo atacó y se cayó y murió, y el Señor lo resucitó a través de Lázaro. Entonces podemos ver muchos milagros de poder sobre la muerte. En el tiempo del Señor Jesucristo, incluso antes también, a través de algunos profetas, yo creo que ustedes recuerdan, y a través de sus apóstoles. Después podemos ver también que el Señor resucitó a muchas personas y vemos el milagro o el poder de Dios sobre la muerte. Y el milagro de dominio sobre el mundo de los espíritus, que es lo que decía Ana María. Entonces ahí vemos cuando el que hablábamos ahorita, que el endemoniado, son muchos los milagros que vimos que el Señor Jesucristo tenía el poder para sacar todos estos espíritus y todos estos demonios sobre la persona. Vemos también en el caso, por ejemplo, de Pablo, que también lo hizo, cuando esta mujer empezó incluso a profetizar cosas que incluso en ese momento era cierto, que decía ellos son enviados del Señor, pero que eso no provenía del Señor. Y Pablo, aún sabiendo lo que eso iba a costarle, porque le costó, recuerde que se enojaron mucho porque ella era
lucrativa para la persona para su jefe, por llamarlo así. Y Pablo echó fuera también este demonio. Entonces vemos muchos milagros también sobre el mundo muchos milagros sobre el dominio de los espíritus. No sé, Ana María, si hasta ahí alguien tiene una pregunta, pero te tocaría que me dijeras porque yo no estoy viendo en este momento las cámaras. Porque ya para terminar entraríamos a mirar otras cositas, otros punticos que me parecen también importantes, hermanos. Y lo tengo acá dentro de un archivo de varios. Y es que debamos entender, hermanos, que estos milagros que vimos en la Biblia cuando leemos los evangelios, que todavía nos conmueven, nos confrontan, estos milagros fueron milagros hechos por el Señor. O sea, Jesús es el hacedor de milagros. Y Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Los milagros, hermanos, es algo incluso que le sirvió como credencial a los discípulos de él. Cuando ellos llegaban y se presentaban y hacían un milagro, esto hacía que la gente dijera, efectivamente son enviados, ¿no? Son ungidos, son enviados del Señor, vienen en representación del Señor, y esos mismos milagros se convertían en credenciales. Tenemos que saber eso, ese mismo, es nuestro hacedor de milagros, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Eso no lo podemos olvidar, y que nosotros nos movemos en fe, pero que sí tenemos que cuidarnos muchísimo, mis hermanos. Que hoy en día, desafortunadamente, vemos muchas cruzadas, vemos muchas personas dedicadas solamente, o sectas dedicadas solamente a hacer milagros. Venga por su milagro. ¿Y esto a qué conlleva, mis hermanos? A que las personas estén buscando el milagro, ¿no? Pero no están buscando realmente el rostro del Señor. No van en busca de esta salvación verdadera, van en busca de ese milagro. Ahí es cuando debemos entender cuál era el propósito y cuál es el propósito de los milagros. Ese propósito, los milagros tienen un propósito divino, mis hermanos, y ese propósito divino va totalmente relacionado con la salvación y la extensión de la salvación del hombre, la extensión del reino, para que las personas puedan conocer el poderío de nuestro Señor, para que las personas puedan acercarse al Señor. Tenemos que entender siempre que ese es el propósito, pero sin dejarnos confundir, mis hermanos, de esos milagros engañosos, de esos falsos profetas tan comunes en estos tiempos, ¿no? Bueno, algo para tener en cuenta, mis hermanos, es las manifestaciones milagrosas se producen cuando hacen falta y se acaban cuando se acaba también su periodo de utilidad. Cesan al acabarse su periodo de utilidad. Volvemos a lo mismo, tienen un propósito. Cuando son necesarios, el Señor hace ese milagro. Y si no es necesario, en su concepto, en su sabiduría, pues entonces ahí cesa esos milagros. Entonces podemos verlo también, por ejemplo, con Abraham. ¿En qué momento hizo el Señor ese milagro con Abraham? Pues en el momento en que, siendo ellos un par de ancianos, hizo el milagro de que Sara pudiera concebir ese hijo, ¿no? A Isaac. Ahí vemos claramente ese milagro, pero bueno, ahí terminó ese milagro también. Moisés en el Éxodo también, vimos todos esos milagros, o sea, en el momento en que estaban siendo perseguidos por el ejército romano, ¿qué pasó? El Señor dice que abrió el mar. Entonces, en ese momento, ese milagro, esa era la utilidad del milagro. Pues se terminó y cesó ese milagro, ¿no? Entonces, vemos, tienen eso, ¿no? Las manifestaciones milagrosas se producen cuando hace falta y terminan, también cesan cuando se acaba el periodo de su utilidad. Hermano, los evangelios solo detallan 35 milagros.
Pero leyendo yo el Evangelio de Juan, me confrontaba tanto que decía, en el capítulo 21-25, dice, Jesús hizo también muchas otras cosas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Entonces, aunque solo quedaron detallados esos 35, hermanos, la vida del Señor Jesucristo todo el tiempo fue eso, sanando, sanando, curando, echando fuera demonios. Ese era todo su ministerio fue eso, todo el tiempo. Él estaba trabajando, ¿no? Trabajando. Entonces, solo se nos detallan eso, pero son muchos más, fueron muchos más los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Los milagros surgen del propósito de Dios al revelarse a los hombres y al llevar a cabo su plan de redención. O sea, surgen del propósito de Dios, mis hermanos. O sea, un milagro no es, no se da así porque si no, hay un propósito de Dios, ¿no? Al revelarse a los hombres para llevar su plan de redención, que era lo que les hablaba, el propósito, el plan de redención. Y bueno, hermanos, otra cosa que de pronto debemos de tener en cuenta, que no estaba en el material, pero que lo encontramos en muchas otras partes de la Biblia, es que para que pueda haber un milagro, mis hermanos, además deben de haber otros elementos o deben de pasar otras cosas, ¿no? Lo primero es que tiene que haber un problema o una situación. Entonces, a veces suceden cosas en nuestras vidas, hermanos, para que el poder de Dios se manifieste, como sucedió con el ciego en Juan 9:13. La gente le preguntaba que quién era el que había pecado, que sí, porque como él nació ciego, su ceguera era de nacimiento, entonces le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Fue él o fueron sus padres, no? Y él le respondió, que esto sucedía para que la obra de Dios se manifestara en él, para que Dios pudiera mostrar su poder. Hermanos, pueden suceder cosas como sucedió, por ejemplo, con la muerte de Lázaro y que el Señor lo permitió tantos estos días, por todo este tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabía que al llegar y evidenciarse ese milagro, toda la gloria iba a ser para el Señor. Muchas personas irían a creer de corazón en el Señor, ¿cierto? Entonces, primero que todo, para que entendamos eso, mis hermanos, y se necesita creer, hermanos. Para que haya un milagro es necesario creer. Dice, algunas personas retan a Dios diciéndole, Señor, si haces este milagro, creeré en ti. Desafortunadamente, yo creo que es muy común escuchar personas, Señor, sácame de esta, Señor, haz esto y te seguiré. Señor, están como retando al Señor. Hermanos, pero es que así no funciona con el Señor, porque todo lo que Él hace lo hace por amor. Esa era la fe de los judíos cuando pedían esas señales, recuerden, todo el tiempo estuvieron pidiendo señales, pero era la fe de los judíos. Cuando le dijeron incluso en la cruz que descendiera para que ellos pudieran ver y creer. ¿Qué hubiese pasado si el Señor se hubiese dejado llevar de esto, no? Y querer de pronto hacer una demostración ahí de que Él era el Hijo de Dios, el mismo Dios. Pues no se hubiese cumplido el propósito, ¿no? La salvación del mundo. Entonces, esta es la fe que los judíos y que los incrédulos estaban buscando. Pero mis hermanos, esa no es la fe que el Señor quiere. Por eso dice, bienaventurados los que aún sin ver creyeron, ¿cierto? Con Dios funciona más la fe, lo que le dijo Jesús a Marta en Juan 11:40. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es necesario entonces para ver la gloria de Dios? Un milagro, mis hermanos, es eso, la gloria de Dios reflejada. ¿Qué se necesita entonces, hermanos? Creer, pero creer con esa fe que el Señor quiere, ¿no? Con esa fe que nos lleve a buscar su rostro, a entender su esencia, su poder, a verlo como nuestro Salvador, hermanos, pero no buscando solamente el beneficio de un milagro. Y obviamente, mis hermanos, pues la obediencia, ¿no? Eso también todos lo sabemos, y lo vemos también en Lucas 17:11, que por cuestión de tiempo pues no pude leer ninguno de ellos, pero ahí queda anotadita las citas. Bueno, mis hermanos,
Básicamente, este es el estudio que tenemos de los milagros del Señor. No sé si Ana María tienes alguna observación o si alguno de los hermanos quiera hacer algún aporte, pues muy bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Qué milagro de verlos. El hecho, hay veces queremos ver milagros y asombrarnos en milagros, pues qué chévere, qué bonito ver cuando el paralítico se para, cuando el enfermo que está desahuciado está sano. Pero si viéramos la vida misma cada día como un milagro, porque es un milagro, pues yo creo que viviríamos y actuaríamos totalmente diferentes. Hoy en día, el hecho de amanecer, de dormir y amanecer, es un milagro. Nuestra vida misma, nuestro cuerpo, es un milagro. Es algo que no nos explica cómo nosotros, un cuerpo tan perfecto, pero a la vez tan vulnerable, eh, que no nos pasen muchas cosas, es un milagro. Entonces, a veces no esperemos cosas, eh, milagros tan palpables en el sentido de que se vean y se asombre, sino de cosas tan comunes, tan diarias, es un milagro. El hecho de la salvación es un milagro, la salvación es un milagro. Principal. Cuando vemos, o nosotros mismos, ¿no? Que ese es el pasado de algunos de nosotros, o cuando el mentiroso, cuando el ladrón, cuando el drogadicto, ni la ciencia puede, y simplemente el Señor obra, eso es un milagro. Entonces, simplemente anotar eso, ¿no? De que si cada día viéramos la vida como un milagro, viviríamos totalmente diferentes. Así es, así es. Muchas gracias, Julio. No sé si alguno de mis hermanos se animan a hacer o a contar una experiencia o si hay alguna pregunta, mis hermanos, o alguna otra intervención que quieran hacer, otro aporte. Bueno, si Por no, ahora no, ninguno. ok, Ana Aquí María, dice. entonces, si no, Señora pues, Cielo, muchas gracias por colaborarnos. Muy amable, los felicito a todos por estar tan juiciosos. Y vamos a tener graduaciones. No crean que se van a salvar de poder estar graduados. Bueno, entonces les sigo animando para que sigan juiciositos en la clase. Entonces ya solamente nos faltan 2 y viene la graduación. Agradezco a Julio ahí por el consejo o lo que nos añadió. Claro que sí, estar en abrir los ojos es un milagro y tener a nuestra familia bien en medio de todo esto es un milagro. Carito, habilita un poquito y cuéntanos cómo está tu sobrino. Le cuento, señora Cielo, Carolina es una participante. Ella, bueno, ya está activando. ¿Te activo, Caro? Ella, no, Caro, lo tienes que hacer desde allá, no me dejas. Dime, Ahora dime, sí. Anita, ya. ¿Que cómo siguió tu sobrino? Bueno, inicialmente, bendito Dios, bien, gracias a Dios, el Señor es fiel. Y pues les cuento que al principio lo aislaron, bueno, para los que no saben, no sé si sabían que había pedido apoyo en oración por Carlos Iván. Él está en Michigan, no, mentira, él está en Estados Unidos, pero él está sirviendo a las Fuerzas Armadas de allá y lo aislaron por COVID, pero en los 14 días, afortunadamente, pues allá es muy difícil las pruebas, no sé por qué allá no les hacen pruebas a todo el mundo. Hay una cosa que ven en la televisión y otra realmente cuando la persona es afectada y nos cuenta las cosas que pasan allá. Y él me decía que no le podían realizar la prueba porque no habían pruebas